Hilatanaka kuyakanaka, kamisaki, walipini kutaptajo kamaraki, sarantas kakiñani, akawakichawi aymara yate cañani. Hermanos, hermanas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la materia de Aymara. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a ir conociendo las presentaciones personales en el idioma aymara, en la gramática aymara es lo que quiero decir. Se preguntarán por qué está el mapa político del Estado Plurinacional de Bolivia. Sucede que vamos a hacer los siguientes ejemplos en la cual voy a presentarme de manera personal, evidentemente perteneciendo a cada una de estas regiones de nuestro Estado plurinacional. Y en ese sentido, ¿cómo yo lo voy a hacer en el idioma aymara? Nayaha Pando Marcanquiritua, soy de la ciudad de Pando. Nayaha Beni Marcanquiritua, soy de la ciudad del Beni. Nayaha Chuquiagu Marcanquiritua, soy de la ciudad de La Paz. Nayaha Cochabamba Marcanquiritua, soy de la ciudad de Cochabamba. Nayaha Oruro Marcanquiritua, soy de la ciudad de Oruro. Nayaha Potosí Marcanquiritua, soy de la ciudad de Potosí. Nayaha Santa Cruz Marcanquiritua, soy de la ciudad de Santa Cruz. Nayaha Chuquisaca Marcanquiritua, soy de la ciudad de Chuquisaca. Nayaha Tarija Marcanquiritua, soy de la ciudad de Tarija, mis hermanos. Y de esa forma, mis hermanos, voy a presentarme de manera que me entienda el receptor, mis hermanos. A continuación, vamos a ir resaltando la presentación personal. A ver, vamos. Nayaha Juan Pérez Satatua, en español. Yo me llamo Juan Pérez. Muy bien, yo me llamo Juan Pérez. Nayaha Chuquisaca Marcanquiritua. Yo soy la ciudad de Chuquisaca. Yo soy de la ciudad de Chuquisaca. Yo soy de la ciudad de Chuquisaca. Muy bien. Nayaha Contaduría Pública Yatekta. Udabol Hach Ayatiñutana Yatekta. ¿Qué quiere decir en español? Yo estudio la carrera de Contaduría Pública en la Universidad de la Udabol. Muy bien, eso es lo que quiere decir. Yo estudio la carrera de Contaduría Pública en la Universidad de la Udabol. Esa es la presentación personal, mis estimados hermanos. ¿Qué les parece? Continuemos, mis estimados hermanos. Ahí está. Entonces, esta es la presentación personal en la cual acabamos de realizar con mi linda hija Cecilia. Y en ese sentido, dice, voy a volver a repetirlo. Nayaha Juan Pérez Satatua. Nayaha Chuquisaca Marcanquiritua. Nayaha Contaduría Pública Yatekta. Udabol Hach Ayatiñutana Yatekta. En esta última parte, mis hermanos, puedo alternar a la carrera que yo pertenezco. Por eso estas carreras en el idioma español. Esta imagen, mis estimados hermanos, está en su bibliografía, evidentemente en la página número 12. En la página número 12. Entonces yo puedo decir Nayaha Ingeniería Comercial Yatekta. Nayaha Ingeniería de Telecomunicaciones Yatekta. Nayaha Derecho Yatekta. Nayaha Ingeniería de Sistemas Yatekta. Nayaha Auditoría Yatekta. Nayaha Fisioterapia y Kinesiología Yatekta. Nayaha Odontología Yatekta.
Nayaja ingeniería ambiental yatekta. Nayaja administración de empresas yatekta. Nayaja comunicación yatekta. Nayaja marketing y publicidad yatekta. Nayaja enfermería yatekta. Nayaja ingeniería de gas y petróleo yatekta. Nayaja bioquímica y farmacia yatekta. Kamaraki tukuyhanyani kilatanaku yakanaka. Nayaja medicina yatekta. Udabol hach ayatinyutana yatekta. De esa manera, mis hermanos, puedo hacer mi presentación personal en el idioma aymara. A continuación, mis hermanos, vamos a encontrar la actividad número 10, Lura 10, Lura Tunca, ma presentación personal Keltama. ¿Qué quiere decir? Escribe tu presentación personal. Y en ese sentido, mis hermanos, ustedes en este espacio que está vacío en su bibliografía, con un lápiz o preferentemente con un bolígrafo, lo pueden realizar su presentación personal. A ver, vamos, mi estimada Cecilia, adelante por favor. ¿Qué dice? Nayaja Juan Pérez Atatua. En español. Mi nombre es Juan Pérez y yo me llamo Juan Pérez. Muy bien. ¿Cuál es la explicación, mis hermanos? Las dos traducciones en el idioma español absolutamente es correcto. Absolutamente es correcto. Puedes traducirlo o sobreentender este ejemplo que acaba de hacer Cecilia, de traducirlo: mi nombre es Juan Pérez, Nayaja Juan Pérez Atatua. Yo me llamo Juan Pérez, Nayaja Juan Pérez Atatua. O sea, yo me llamo Juan Pérez. Es absolutamente lo mismo. Escriban, por favor, mis hermanos, porque esta presentación personal es muy importante. Ya les había mencionado que, mis estimados hermanos, dialogar, pronunciar, sí, evidentemente es un buen camino para aprender este idioma, pero también debemos escribir. Escriban, mis hermanos, de manera consciente. Nayaja La Paz, Marcanquiritua. ¿Qué quiere decir? Soy de la ciudad de La Paz. Muy bien, soy de la ciudad de La Paz. Una de las presentaciones también que es muy básico esto, mis hermanos. Dice: Nayaja medicina yatekta, udabol hach ayatinyutana yatekta. ¿Qué quiere decir? Yo estudio la medicina en la Udabol, en la universidad en la Udabol. Muy bien. Atención, ¿cuál es la traducción? Yo estudio medicina en la Universidad de la Udabol. Eso es lo que quiere decir, mis estimados hermanos. Muy bien, a continuación, mis estimados colegas, vamos a visualizar la siguiente presentación personal de la colega. Atentos, por favor, mis estimados hermanos. Nayaja Soña Surco Satatua, La Paz Marcanquiritua, Abnacaña Umsa Ucaña Yatectua, BNB Ucaña Irnacta. Gracias, mi estimada hermana. Como han podido visualizar, mis estimados hermanos, la presentación es simplemente sencilla, simplemente didáctica y simplemente explicativa. La presentación personal que acaban de ver de la colega es una presentación simplemente básica y muy importante. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar a una presentación personal, pero ya de repente vamos a ir avanzando y subiendo el nivel de los diálogos, los saludos, las presentaciones y las despedidas propiamente dichas. A ver, vamos, adelante. Aski Urukipanaya Kamisaki. Buenos días, ¿cómo estás? Askiruki Panaya Waliki. Buenos días. Bien, gracias. Kunasa Sutimaja. ¿Cuál es tu nombre? Nayaja Carlos Atatua.
Mi nombre es Carlos. Kankinkiritua. Kaukinkiritasa. Repite, Cecilia. Kaunkinkiritasa. ¿De dónde eres? Muy bien. Nayaha Chuquiago Marcankiritua. Soy de la ciudad de La Paz. Kunsa Yatakta. Muy bien. ¿Qué estás estudiando? Nayaha Auditoría Yatekta. Yo estudio auditoría. Hikisin Kamaya. Hasta luego. Y Cecilia me va a decir Hikisin Kamaya. Hikisin Kamaya. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Hasta luego. Muy bien. ¿Listo? Nada más, mis hermanos, como han podido visualizar, esa es la actividad del día de hoy. Haciéndola el saludo, la presentación y la correspondiente despedida. Esto está en la página número 13. Número 13, mis hermanos, la actividad número 11. En esta misma página, mis estimados hermanos, vamos a encontrar lo siguiente. De igual forma, mis estimados hermanos, por favor, en esta columna van a escribir, y también en esta columna, aquí el emisor y aquí el receptor propiamente dicho. A ver, vamos, Cecilia. Aski Urukipanaya Kamisaki. Buenos días, ¿cómo estás? Askiuruki Panaya Waliki. Buenos días, bien, gracias. Kunasa Sutimaja. ¿Cuál es tu nombre? Nayaha Carlos Atatua. Yo me llamo Carlos. Kaunkinkiritasa. ¿Dónde eres? ¿De dónde eres? Muy bien, ¿de dónde eres? Y yo respondo como receptor. Nayaha Chuquiago Marcankiritua. Soy de la ciudad de La Paz. Kunsayatekta. ¿Qué estás estudiando? Nayaha Auditoría Yatekta. Yo estudio auditoría. Hikisin Kamaya. Hasta luego. Hikisinkama. ¿Lo que quiere decir? Hasta luego. Muy bien, quiere decir hasta luego. Copien, mis estimados hermanos, este diálogo en aymara y en español. Copien, por favor, de manera consciente, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos. Vamos a continuar. Observen y escuchen con detalle la siguiente presentación personal, mis estimados hermanos. Askiurukipana Hilatanaka Cuyacanaka. Nayaha Sonia Méndez Satatua. Aymar Yatichiritua. La Paz Marcana Yuriritua. EGPP Ucan Irnacta. Askiurukipana Hilatanaka Cuyacanaka. Nayaha Sonia Méndez Satatua. Aymar Yatichiritua. La Paz Marcana Yuriritua. EGPP Ucan Irnacta. Askiurukipana mama. Askiurukipanaya mama. Kun hamas tasa. Walikistua. Humasti. Nayahu kamarakiwa. Kuna sutimaha. Nayaha Delma Satatua. Humasti. Nayah Sonia Satatua. Hikisinkama. Hikisinkamaya. Askiurukipana mama. Askiurukipanaya mama. Kun hamas tasa. Walikistua. Humasti. Nayahu kamarakiwa. Kuna sutimaha. Nayaha Delma Satatua. Humasti. Nayah Sonia Satatua.
Hikisinkama. Hikisinkamaya. Aski urukipana, mama. Aski urukipanaya, mama. Aski urukipana, mama. Aski urukipanaya, mama. Aski urukipana, mama. Aski urukipanaya, mama. Con jamas tasa. Wanikistua. Pumasti. Con jamas tasa. Wanikistua. Pumasti. Con jamas tasa. Wanikistua. Pumasti. Naya ukamarakiwa. Kunasutimaha. Nayaha Delma Satatua. Humasti. Naya ukamarakiwa. Kunasutimaha. Nayaha Delma Satatua. Humasti. Naya ukamarakiwa. Kunasutimaha. Nayaha Delma Satatua. Humasti. Nayah Sonia Satatua. Hikisinkama. Hikisinkamaya. Nayah Sonia Satatua. Hikisinkama. Hikisinkamaya. Nayah Sonia Satatua. Hikisinkama. Hikisinkamaya. ¿Qué les pareció, mis estimados hermanos? Te dije algo también es básico dentro del idioma aymara, dentro de la gramática aymara. Eso fue una presentación del canal de YouTube de la Escuela de Gestión Pública que le realizó la profesora Sonia Méndez propiamente dicho. Agradecemos la intervención de la profesora Sonia Méndez. A continuación, mis hermanos, vamos a encontrar esta imagen en la página número 14 y vamos a empezar a dialogar netamente en el idioma aymara. Esto, reitero nuevamente, esta actividad está en la página número 14. A ver, vamos. Dice. Aski, Haipukipanaya, Waliki. Buenos días, muy bien. Muy bien. Lo que quiere decir. Aski, Haipukipanaya, Kamisaki. Yo voy a contestar. Aski, Haipukipanaya, Waliki. Buen día, muy bien. Kunasa Sutimaja. Muy bien, yo contesto. Nayaha Jaime Satatua. Mi nombre es Jaime. Kiritasa. Kiritasa. Muy bien, Cecilia. Nayaha Beni Marcanquiritua. Soy de la ciudad del Beni. Lo que me está preguntando es ¿de dónde eres? En la segunda traducción es ¿cuál es tu nombre? Y aquí quiere decir buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Vamos con esto. Kaukin Sayatekta. ¿En dónde estás estudiando? Lo que quiere decir. Entonces yo voy a responder como el emisor. Nayaha Udabol Hachayatinyutanaya Tekta. Estudio en la Udabol, en la Universidad de Quino, Bolivia. Kunsa Yatakta. Eso, Kunsayatekta.
¿Qué estás estudiando? Entonces, yo voy a responder a esa pregunta. Nayaha, lingüística e idiomas yaterta. Yo estudio la carrera de lingüística e idiomas. Waliki. Eso, qué bien lo que dice esa señora, qué bien. Entonces, yo, Pachi Cuyaca. Gracias, hermana. En este ejemplo, evidentemente dice Gilat, pero como el emisor es una dama, en este caso Cecilia, no le puedo decir Gilata, tengo que decirle necesariamente Pachi Cuyaca. Gracias, hermana. Y en este ejemplo es Pachi Gilata. Gracias, hermano. Esa es la diferencia. Jiquisinkamaya. Jiquisinkamaya. Muy bien, Jiquisinkamaya, Jiquisincama, hasta luego, hasta pronto, hasta un nuevo reencuentro. Hermanos, copien esa actividad de la página número 14, el Lura número 13. Karuskipanaka ist ama ukathapukanchama. Lo que quiere decir, escucha este diálogo y complétalo. Adelante, mis hermanos, copien por favor esta actividad a mano alzada. Buscando huellas en la tierra, entre sueños de un luego perdido, así nuestro amor se ha perdido, en tus sueños. Muy bien, mis hermanos. Después que hayan terminado esta actividad, vamos a la siguiente actividad de la misma página mencionada. Va a aparecerles esta imagen, mis estimados hermanos. El Lura número 14. Lura Tuncapusini. Entonces, mis hermanos, lo que dice la actividad menciona. Bolivia Hach Amarcanja Kuna Arunacasa Arsusi. ¿Qué idiomas se habla en nuestro estado plurinacional de Bolivia? Eso es lo que quiere decir. Aka arunakha kaukin kirisa hukampi arsusi. Dice, estos idiomas, ¿en qué regiones, en qué lugares, en qué departamentos se habla? Ukamarha mayata piscaru Hakunchama. Lo que quiere decir, descríbelo cada uno de estos idiomas. El español. Prácticamente, mis hermanos, el idioma español se habla en todo nuestro territorio boliviano. El idioma quechua se habla propiamente dicho en Oruro y también en la ciudad de Cochabamba. El mojeño en el departamento del Beni y también en el departamento de Pando. El idioma aymara, La Paz, Oruro y también parte de la ciudad de Potosí, la región de Potosí, y también otras regiones aledañas a la hermosa región de Cochabamba. El idioma guaraní, mis hermanos, es un idioma propio de la hermosa ciudad de Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz propiamente dicho. Esos son los idiomas, se puede decir, más conocidos y más hablados en cada uno de estas regiones, mis estimados hermanos. Lura número 15. Dice, responde a las siguientes preguntas. Y vamos a ir respondiendo en la cual nos menciona y nos pregunta. Y tenemos que completar aquí, mis hermanos. Urak Pachanja Kaugniri Arusa Hukampi Arsusi. En tu región, en tu tierra, ¿cuál es el idioma más hablado? Me pregunta a mí. Y yo voy a responder de la siguiente forma. Español Arumpi, Quechua Arumpi, Arsusi. Se habla el idioma español y quechua. Es un ejemplo. De repente puede ser otros idiomas nativos en la cual en mi región, en mi departamento, en el lugar donde yo resido, se habla. ¿No es cierto? Bolivia, Hach Amarcanja, Kuna Arunaxa Arsusi. En nuestro estado plurinacional de Bolivia, ¿qué idioma se habla? Y podemos copiar todos estos idiomas, quechua, mojeño, aymara, guaraní, propiamente dicho, y lo que podemos responder en aymara. Español, quechua, mojeño, aymara, guaraní, takana, aru, arsusi. Se habla el idioma español, quechua, mojeño, aymara, guaraní,
y también el idioma Takana. Este idioma Takana, mis hermanos, es propiamente de departamento del Beni, de la provincia José Vallivian, de la hermosa ciudad de Rurrenabaque. Ahí está la cultura Takana, el idioma Takana, para aclarar esta intervención como ejemplo. Jumaja, Kuna Arunaksa Arsta, ¿y tú qué idiomas hablas? Nayaja Aymara Aru, Quechua Aru, Camaraki español Aru Arsta. Yo le estoy respondiendo de esta forma. Yo hablo el idioma Aymara, Quechua y el idioma español. De esta forma, mis hermanos, vamos a concluir esta actividad de la página número 14. Háganlo, por favor, escriban, saquen una fotito y a conciencia, mis hermanos, empiecen a escribir las respuestas correspondientes. Si hay otras alternativas mejores que esta, adelante, absolutamente no hay ningún problema. Continuamos. A ver, vamos a ir con esta intervención, mis estimados hermanos, y vamos a coordinar con Cecilia. Muy bien, yo voy a empezar. Este diálogo lo vamos a hacer absolutamente en el idioma Aymara. Empecemos. Aski uruki panaya kamisaki. Waliki, humasti, Walikiraki, kunasa sutimaha. nayaja, Esther Satatua, Kaukinkiritasa. nayaja, tarija, marcanquiritua, Muy bien, Cecilia. Kaukin sayatekta. nayaja, udabol hacha, Yatinyutana. yatakta, Caramba, qué bien. Kun sayatekta. nayaja, derecho, yatakta, Kuna arsa yatta. nayaja, quechua, Aru Aru. yatta. yakta, Muy bien. Karur kama. aski urukipanaya, Aruma kipanaya. arruma kipanaya, Muy bien. ¿Qué es lo que acabamos de mencionar en el idioma español? Y lo vamos a ir traduciendo. A ver. Aski Aruma Kipanaya Kamisaki. Buenas noches, ¿cómo estás? waliki, humasti, yo estoy bien, ¿y tú? Walikiraki Kunasutimaha. También estoy bien. ¿Cuál es tu nombre? Nayaja, Esther Satatua, yo me llamo Esther. Kaukin Kiritasa, ¿de dónde eres? Nayaja, Tarija, Marcanquiritua, yo soy la ciudad de Tarija. Yo soy de la ciudad de Tarija. Muy bien. Kaukin Sayatekta, ¿en dónde estudias? Nayaja, Udabol, Hacha, Yatiñutana. Yatiyutana, Yatakta, yo estoy estudiando la Udabol. Muy bien, yo estoy estudiando en la Udabol. Muy bien, Cecilia. Kun Sayatekta, ¿qué estás estudiando? Nayaja, Derecho, Yatakta, yo estudio Derecho. Yo estoy estudiando. Derecho. De nuevo. Yo estoy estudiando Derecho. Muy bien, esa es la traducción correcta de esa intervención, de ese ejemplo. Kuna Arsa Yatta, ¿qué idiomas hablas? Nayaja, Quechua, Arruyacta, yo hablo en idioma quechua. Muy bien, Karur Kama, hasta mañana. Aski Urukipanaya, buenas noches. Aski Aruma Kipanaya, repite. Aski Arruma Kipanaya,
Buenas noches. Muy bien. Como han podido observar y escuchar, mis estimados hermanos, ese diálogo es la forma correcta traducida del idioma aymara al idioma español. Espero que les haya sido muy didáctico y muy valioso para su aprendizaje, mis estimados hermanos. Estimados hermanos, quedamos en un cuarto intermedio. Llegamos hasta la página número 15 de nuestra bibliografía Aymara Yatacañani. Hikisinkama Hilatanaka Kuyakanaka. Hasta un nuevo reencuentro. Espero que les haya gustado este avance de la segunda parte de Yateca Maya, del tema número 1. Cecilia, ¿qué te pareció? Bien fantástico. Muy bien. Hikisinkama, Cecilia. Hikisinkama Yatichiri. Muy bien. Hasta luego, mis hermanos. Gracias por su atención.